¿Qué opina de esta reforma judicial? Pues es una reforma terrible para el país, sobre todo es una reforma que va a afectar a los más débiles, que van a quedar indefensos frente a un régimen que va a imponer sus jueces. En la opinión pública se ha manejado, puesto el acento, que la gente va a elegir a sus jueces. Creo que ahí no está el problema es quién va a seleccionar a los candidatos que van a estar en las boletas. Van a ser órganos políticos. Para el caso de jueces y magistrados son 6 candidatos que se van a poner, 2 por el presidente de la República, 2 por las cámaras del Congreso y 2 por la Corte. El truco está que en la boleta va a decir quién va a proponer a cada quien. Con la narrativa que ha construido el presidente, pues la gente va a votar por los candidatos del presidente. Entonces no va a haber independencia judicial, que creo que es el valor más importante, que el juez pueda resolver una controversia en condiciones de igualdad, tratando a todos de la misma manera. Aquí no, la presión es del régimen, porque tú le debes el puesto a quien te puso en la boleta. Pero luego ya estando en la boleta el problema va a ser que tú necesitas dinero o apoyo para promocionarte para ganar la elección y entonces vas a hacer compromisos con los grupos de interés, con el crimen organizado, con despachos de abogados y les vas a tener que resolver a favor. Otra cosa muy grave de la reforma, actualmente los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación se designan por un sistema de carrera judicial. La gente tiene que tener años de experiencia para poder concursar, son concursos de oposición muy exigentes y solo los mejores se quedan. Ahora van a llegar personas para jueces de distrito sin experiencia, sin conocimientos, sin haber concursado por nada. Por eso la porra dice tómbola, carrera judicial sí, tómbola no, exámenes sí, tómbola no, porque ese es el sistema perverso que se está proponiendo. Y otra cosa importante para la gente, porque incluso ayer en el Congreso de la Unión, en el Pleno de la Cámara de Senadores, los senadores de Morena insistían en que la grave injusticia que se vive en nuestro país y todo, pero refiriéndose a las fiscalías y a las policías. Esta reforma no toca a las fiscalías y policías. A todas las mexicanas y a los mexicanos, ¿qué es lo que nos duele en este momento? El tema de seguridad pública. ¿Qué es lo que tendríamos que estar discutiendo? Una reforma de seguridad pública, a las fiscalías, a la policía, sí al Código Nacional de Procedimientos Penales, sí a la cuestión de la justicia penal, de la penitenciaria. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Esta reforma no va a mejorar al Poder Judicial, lo va a politizar. Esa es la intención que tiene la reforma. Nos encontramos en una marcha en contra de la reforma al Poder Judicial que está sucediendo en la Ciudad de México. Hoy, 11 de septiembre, trabajadores del Poder Judicial salieron a protestar aunque ya esté aprobada la reforma. Justo hoy en la madrugada se aprobó y veremos cuál es su opinión acerca de esta reforma, cómo nos va a perjudicar, qué es lo que más debemos de tener en cuenta. Yo no tengo en sí una postura y vengo a escuchar lo que tienen que decir, a ver qué aprendemos. ¿Qué opinas sobre la reforma judicial? La mal llamada reforma judicial. Ok, a mi criterio no tiene ningún beneficio para el sistema de justicia. Lo único que busca o pretende es someter al Poder Judicial, en el caso concreto al Poder Judicial Federal, a lo que indique el poder en turno. Hoy es Morena, mañana quién sabe. ¿Esta reforma cómo nos va a poder beneficiar en algún modo? Pues creo que el único beneficio que yo le veo a todo esto ha sido el generar conciencia en la importancia que hay en la imparcialidad y en la independencia judicial y en hacer evidente que perdimos algo y que ese algo que perdimos eventualmente lo vamos a querer de vuelta. Mira, estamos con mucha indignación, con mucha tristeza y con mucha preocupación. Más allá de nosotros como empleados del Poder Judicial de la Federación, nuestra mayor preocupación es ver en este momento materializados los visos de lo que son precisamente actos de un pleno autoritarismo, de una plena tiranía. No es posible que lo que no fueron capaces de convencer a la ciudadanía con la votación lo arreglen con una prostitución de parte de los legisladores. Eso es lo más indignante porque eso nos deja ver cuál va a ser precisamente la forma de actuar y de resolver. Y a nosotros nos preocupa justo en la ciudadanía la calidad de juzgadores y juzgadoras que puedan tener y que estén sometidos a esta tiranía con esta calidad.
nosotros cuando resolvemos, lo resolvemos con el estudio que se hace de los asuntos, con la experiencia, con los conocimientos, no solamente de quienes resolvemos como titulares, sino de todo el personal que colabora. Nosotros tenemos personal sumamente calificado desde los primeros niveles, que se llaman oficial judicial, están sumamente calificados. Muchos de ellos tienen no solo la licenciatura, tienen doctorados, tienen maestrías, tienen especializaciones, porque están comprometidos con ello. Entonces imagínate la suma de esfuerzos de la calidad de estas personas, los actuarios, que es el siguiente nivel, igualmente preparados, y que para ascender a la actuaría tuvieron que pasar por un proceso de selección muy riguroso. Los secretarios, que son los que nos apoyan más directamente, por ejemplo, con la elaboración de los proyectos de sentencia. Personas extraordinariamente comprometidas y capacitadas. Y nosotros, desde luego, que pasamos por toda esa gama de puestos. Imagínate la conjugación de esfuerzos que se hace para resolver un asunto. Para nosotros no hay asunto sencillo, no hay asunto insignificante. Todos traen detrás la libertad, la propiedad, la familia, los hijos, valores importantes. Todos ellos están detrás y nos genera un compromiso de sumar el esfuerzo y la calidad de todos ellos. Y esto que se está buscando, esta reforma judicial, viene a darle al traste con todo ello. Esa es nuestra principal preocupación y eso es lo que más rechazamos. La completa indiferencia, el completo desinterés para visualizar la calidad del trabajo que se hace en el Poder Judicial de la Federación. No es verdad que somos corruptos, nuestras decisiones están apoyadas en eso. No es verdad que haya un retraso importante, claro, pero es que es la cantidad de asuntos que tenemos. Todo el mundo llega a resolver o buscar resolver los asuntos hasta el amparo. Nosotros somos el último reducto, la última instancia para resolver sus asuntos de toda la naturaleza. Entonces tenemos millones, resolvemos millones de asuntos al año. Tendría que buscarse nuevas estrategias para que no todo llegara al juicio de amparo, por ejemplo, que es nuestra última instancia. Pero insisto, todo esto es la preocupación más grande que tenemos en la reforma judicial, que se hizo con un capricho, con una idea, con una ocurrencia, sin tener en cuenta y sin tener la oportunidad de escuchar a quienes teníamos que decir. Nosotros, imagínate que somos los que vivimos todo el día, los que nacimos de esto, los que nos dedicamos a esto, todo lo que podríamos aportar y estamos dispuestos. No fuimos escuchados, no les interesó la opinión de nosotros, ni de los estudiantes, ni de la sociedad, ni de los líderes empresariales, de nadie escucharon. Solamente fue lo que ellos consideraron que era lo mejor. Y quien consideró que era lo mejor es alguien completamente ajeno del Poder Judicial de la Federación. Es como si yo mañana dijera, yo voy a reformar el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, y estas son mis propuestas y ninguna más. Yo no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento que ellos tienen, no tengo la vivencia, no tengo la formación y sobre todo, no tienen el compromiso ellos que nosotros hemos tenido, es un compromiso de vida. Desde los estudiantes que llegan, se integran a la familia del Poder Judicial de una manera tan profunda, tan comprometida, de tanta entrega, que es imposible. Mira, aquí todos ellos, vele su rostro a todas las personas que están, es un rostro de preocupación, de tristeza, pero al mismo tiempo de pertenencia a nosotros. Nadie viene aquí porque lo convencieron, viene aquí porque siente que esta es la oportunidad de decir algo y de luchar por nuestro compromiso con el Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo se podría mejorar esta reforma? Esta reforma, la que autorizaron, mira, para empezar tiene que hacer un estudio íntegro de lo que es la justicia en México. No puedes irte tú a la justicia federal cuando no tocaste lo que es la policía, cuando no tocaste las fiscalías, que es la procuración de justicia, y cuando no tocaste al fuero común. Entonces, estamos hablando de que tú estás modificando lo que es la parte final cuando el inicio no lo estás tocando. Entonces, para empezar esta reforma, al contrario, si antes teníamos una esperanza con el fuero federal, ahora ya no vamos a tener esa esperanza. Y el problema de fondo, que es el de inicio, ese vamos a seguir lidiándolo día a día. ¿Cómo se podría modificar esta reforma para que funcione mejor? Pues mira, yo creo que la reforma se debe hacer integral. O sea, y yo creo que lo más importante es que se conserve la carrera judicial. La carrera judicial en nuestro país nos ha costado 30 años, desde la reforma de 1994. A través de este sistema de carrera judicial se han celebrado 111 concursos de oposición y se han designado como 1.300 jueces y magistrados. Han participado en esos concursos de oposición 33,000 personas.
Entonces te ves que los mejores son los que llegan a ser jueces y magistrados, pero al poder le estorba. El poder quiere tener jueces leales al régimen, que cuando se necesite que se resuelva un asunto contra el gobierno, pues se resuelva a favor del gobierno, ¿no? ¿Cómo nos va a perjudicar día a día la reforma judicial? Tal vez no lo vamos a vivir de inmediato, pero sin duda iremos viendo cómo casos en donde lo necesario sería la imparcialidad se van a resolver atendiendo intereses creados, que en el discurso oficialista ha sido la razón que llevó a proponer el voto popular, creyendo esta idea demagógica de que la elección del pueblo purifica las instituciones. Y lo vamos a ver en casos en los que efectivamente se favorezcan los intereses oficiales del Estado o intereses particulares incluso del crimen organizado por encima de los verdaderos intereses nacionales que son la democracia y la independencia judicial. ¿Cómo nos puede beneficiar esta reforma? ¿Beneficiar? Yo no le veo beneficio. Pudiera ser que es cierto que tienen altos sueldos, pero no como lo manifiesta el presidente en sus mañaneras. O sea, es un alto sueldo, pero es una gran responsabilidad y una preparación incansable, una preparación que no cualquiera la tiene. Yo no le veo ningún beneficio a esta reforma. Beneficio no le veo. ¿Cómo le afecta a la sociedad? Le afecta el tener un gobierno que no fue capaz transparentemente de lograr lo que buscaba y que ahora creó un mecanismo perverso, un mecanismo malsano, un mecanismo denigrante para elegir a las personas que van a estar al frente de quienes van a resolver los principales problemas. Mira, las personas ordinariamente debemos resolver nuestros problemas en un diálogo, en un común acuerdo. No lo hacemos, tenemos que acudir con un tercero, que es un juez, una jueza que nos lo resuelva. ¿Quién va a resolver? Tiene que ser un juez capacitado, que conozca la materia, no un improvisado. No alguien que diga, es una corazonada y yo resuelvo así o resuelvo así. No, esto no es así. Sabiendo el compromiso que hay para resolver y para atender los derechos de las personas, tenemos que ser jueces que ahorita escuché decían de carrera, y la carrera es eso, es una formación permanente, no solo de conocimientos, que esto quede muy claro. Que insisto, los conocimientos son vastísimos, licenciaturas, maestrías, doctorados, especialidades, no solo eso. La carrera judicial, ¿sabes qué es lo que genera? Un compromiso institucional en favor de las personas. La carrera judicial nos dota de eso. ¿Por qué? Porque vemos en una sinergia cómo nuestros compañeros actúan exactamente igual con ese compromiso, cómo quienes en su momento fueron nuestros superiores tienen esa entrega por resolver las cosas, los asuntos, y esto es lo que nosotros le llamamos carrera judicial, porque es lo que te va formando jurídica y personalmente para llegar a un punto donde seas titular, seas jueza, magistrado, magistrada, y tengas todos esos elementos para poder resolver bien. Si no los tiene la sociedad, ese es el grave perjuicio que va a tener en este momento. ¿Qué es lo que más te espanta de esta reforma? Lo que más me espanta, bueno, pues para empezar, que cuando un juzgador depende de otro poder, las decisiones que toma no pueden ser independientes y por tanto pues van a tender a favorecer a ese otro grupo o persona que lo eligió o lo propuso. ¿Qué es lo que más me espanta? Primero, la sociedad, que se haya quedado tan estática ante un cambio tan trascendental. Eso por lo social. Y por lo jurídico, pues híjole, ¿cómo es posible que preferamos personas al azar por popularidad a personas que realmente se prepararon y que están especializadas para resolver asuntos? ¿Cómo nos va a perjudicar día a día? Ok, en el día a día. ¿Quieres un ejemplo? Vámonos a casos muy concretos. Una persona que está enferma de cáncer. Se ha dado mucho, de hecho, en este sexenio, niños, niñas, personas que llegan a los hospitales y no les dan los tratamientos que necesitan, las llamadas quimioterapias. Es conocido por todos. ¿Qué se ha hecho? Se han promovido amparos y vía suspensión, así se llama una determinación, el juzgado federal, el juez de distrito, que es de carrera, que no está presionado políticamente y que no obedece a ningún gobernador, ningún presidente, ordena al gobierno en turno, sea quien sea el partido, que sea PRI, PAN, PRD, Morena, el que sea, que suministre los medicamentos. Una orden de aprehensión, te quieren librar una orden de aprehensión, te libraron una orden de aprehensión indebidamente, vas al federal, Poder Judicial Federal,
les explica la situación y con una suspensión, aguántate, hasta que me compruebe la autoridad que realmente es una situación fundada, vemos qué pasa. Por lo mientras, no violentas derechos de los ciudadanos. Lo que queremos hacer de conocimiento, que me parece por lo que he visto en estos días, es que no se conoce, la gente no conoce que el Poder Judicial Federal, que es el que está aquí atrás, no es el Poder Judicial local, no es el Poder Judicial que resuelve sobre los alimentos, sobre las pensiones, que resuelve estos asuntos como el del video que te acabo de narrar. No es ese. El Poder Judicial Federal juzga autoridades. Ese es el lema, le quedó incómodo, le quedó muy incómodo al gobierno en turno y le ha quedado incómodo a todos los gobiernos, solo que nadie se había atrevido de verdad a violar de esta manera la República, atentar contra la división de poderes. Esto es un sistema de pesos y contrapesos, cada quien hace su parte, unos dan indicaciones, otros legislan y otros por otro lado nos encargamos de que todas esas situaciones no rebasen lo que dice la Constitución. ¿Qué es lo que más le espanta de esta reforma? En realidad, no tanto a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, a los ministros, a los magistrados y a los jueces, es a los primeros que van a correr, se supone, ¿no? Así dice la reforma. Pero lo que espanta de esta reforma es el autoritarismo con el que va a trascender el poder del presidente, porque ya no va a estar dividido en tres poderes la República Mexicana. Ya el poder del presidente va a ser uno y los otros dos van a estar a sus órdenes. Eso es lo que me espanta. ¿Cómo se podría mejorar esta reforma? De entrada, descartar la idea de una elección popular de jueces, magistrados y ministros. Mira, los ministros al final del día son cargos políticos, ¿no? Siempre los ha designado el presidente y el Senado ha sido quien ha ratificado estos nombramientos. Pero los órganos cotidianos de la justicia que te afecta a ti y a mí son las personas titulares de jueces, de juzgados y tribunales, los jueces y magistrados, y creo que ahí es donde vamos a sentir el paso atrás que estamos dando. ¿Cómo nos va a perjudicar día a día a los ciudadanos? Mira, lo más grave es que en el caso del Poder Judicial de la Federación, nuestra competencia fundamental es resolver los juicios de amparo. En los juicios de amparo todos los ciudadanos podemos hacer valer la violación a nuestros derechos humanos. Mira, yo estoy en un colegiado administrativo. ¿Qué es lo que resuelvo? Amparos que se promueven por el tema de salud, porque ni en el ISSSTE, ni en el IMSS, ni en lo que era el Seguro Popular, en los sistemas, digamos, públicos de salud hay medicinas ni tratamientos. La gente promueve amparo contra eso, porque no le dan tratamiento médico. El tema de las detenciones ilegales, la libertad, el tema de las desapariciones forzadas, el tema de la propiedad, de los derechos familiares, sin amparo, sin jueces profesionales e independientes que puedan resolver pronto y bien, los mexicanos nos quedamos sin derechos porque no hay el medio de hacerlos valer. Esto es lo grave de esto. Por eso es que se está diciendo estamos en la puerta de una dictadura, porque si no tenemos un medio de defensa tan eficaz, tan consolidado como es el juicio de amparo, nuestros derechos no van a servir para nada. Creo que es un retroceso a lo que teníamos anteriormente, que no era perfecto, que tenía campo de crecimiento y opciones para mejorar. Sin duda no voy a negar que había jueces corruptos y personas que tal vez no hacían el mejor trabajo posible, pero era la minoría. Creo que el sistema que teníamos hasta el día de ayer podía mejorarse antes de demolerse y al final del día creo que la historia nos hará ver el día de mañana que lo que hicimos el día de ayer o lo que se decidió el día de ayer no fue un avance para este país. ¿Y cómo nos va a perjudicar día a día a nosotros? Bueno, en el día a día, pues para empezar, el Poder Judicial de la Federación se encarga de ver juicios o de defender a las personas contra actos del propio gobierno. Entonces, el que no haya un juez independiente detrás de esas decisiones, lo único que va a pasar es que cuando tú quieras, por ejemplo, controvertir una multa, o sea, tú crees que está injusta tu multa, o la clausura, o no te quieran dar un medicamento, o tengas algún otro problema con el Estado, ese juez no va a resolver a tu favor jamás porque forma parte de ese mismo grupo que no te quiere dar la medicina, que no te quiere dar la pensión, que te impone la multa, que te clausura, que te encarcela. Entonces, por esa razón es que eso es lo que es grave para toda la sociedad. ¿Cómo nos va a perjudicar día a día esta reforma? Depende del sector. Mira, económicamente
incertidumbre jurídica para un empresario no es un llamativo para invertir. En la justicia día a día, si de por sí hay una crisis muy grande de justicia, con esto se va a amplificar todavía más. ¿Por qué? Porque para empezar esta reforma nada más está afectando, o bueno, está cambiando de momento a lo que es el Poder Judicial Federal. Y lo que mucha gente no entiende es que la dolencia de la justicia que hay en México no tiene que ver con la justicia federal, al contrario. Antes teníamos a la justicia federal que servía precisamente para regular todas esas ineficiencias que están en el día a día. Llámese procuración de justicia, justicia de fuero común. Siempre podíamos acudir al fuero federal para que arreglara las cosas y ahorita ya no lo vamos a tener. ¿Algunas palabras para el pueblo mexicano? Pues yo creo que lo más importante es que la gente se entere en realidad de lo que hay detrás de esta reforma. Esta reforma es perversa. Esta reforma no va a mejorar al Poder Judicial, va a politizar al Poder Judicial. Entonces, pues esperemos que haya cordura en alguien. Lo más grave de esto, fíjate, que creo que es lo más doloroso. Los diputados y senadores son representantes del pueblo y nada más nos recibieron los diputados y senadores de la oposición, los del bloque hegemónico de Morena y sus aliados. No quisieron dialogar con nosotros. ¿A qué le tienen miedo? ¿A que les diga lo que te acabo de decir a ti? Que entiendan que esto es gravísimo para el país, que ellos deberían ser los principales interesados en que tuviéramos jueces independientes y profesionales, porque ahorita están arriba, pero cuando sean perseguidos de algún otro régimen, ¿quién los va a proteger? ¿Quién los va a amparar? Como dice la porra, ¿no? Soy Ariel Rojas Caballero, soy magistrado de circuito adscrito a Guanajuato. Soy Arturo González Padrón, soy magistrado en el primer tribunal colegiado en materia civil en Guanajuato, Guanajuato.